eh, no le sirven de nada a nadie. Nunca han servido. Oyeron, a veces es mejor solamente aceptar la culpa y decir, sí, yo lo hice. Y muerta la caída. Para los que están viendo Una abogada extraordinaria, genial esa serie, jóvenes. Insisto, véanla. Para los que no la han podido ver, vean a la abogada Bulbú desde el punto de vista más objetivo del derecho civil. A mí me gusta mucho porque es un derecho civil. Y me parece que es una serie muy bien hecha. La actriz es genial. Aparte de que es muy bonita, es genial. Si la pueden ver, vean. Como una situación extra, ¿qué? Extra de ustedes. Bueno, estábamos viendo los mandatos. Vimos el mandato judicial, quienes pueden ser mandatarios judicial, la definición de abogado legal establecida en la ley del organismo judicial. Vimos quiénes, en qué momento se debe de activar una persona. No, se debe de nombrar a un mandatario judicial. Y en el artículo 44 del Código Civil establecimos cuál es el objeto de esto. La declaratoria anterior tendrá como único objeto nombrar defensor judicial al ausente para los casos en que deba responder a una demanda o hacer valer algún derecho en juicio. Esas dos son, al fin y al cabo, los objetos principales de esto. Responder a una demanda o hacer valer algún derecho en juicio. Si el ausente hubiera dejado apoderado sin facultades suficientes para la defensa en juicio, el cargo de defensor judicial recaerá de preferencia en este. Y el párrafo final del artículo 45 determina lo que yo les comentaba a ustedes de la obligación, o que la ley determina qué sucede si no pasa nada. A falta de apoderado, el juez nombrará a una persona de notoria honradez, arraigo y competencia. Ahora bien, ¿qué mandatario pudo haber otorgado? ¿Qué mandato pudo haber otorgado una persona que se encuentra ausente del país? Bueno, vayamos por favor al artículo número 1686 de su Código Civil. Miren, jóvenes, yo necesito que todos los artículos que vamos hablando y cómo vamos enlazándolos, ustedes sigan llevando la secuencia lógica. Ya manchamos la ley del organismo judicial. Manchamos, ya vimos algunos artículos de la ley del organismo judicial. Siempre léanlos. Ahorita nos estamos yendo al mandato, que es el 1686, más todos los artículos regados que hemos visto dentro de su Código Civil. Es importante que lleve su secuencia, porque sin que usted se dé cuenta, usted ha avanzado mucho en su estudio. Pero tal vez como no ve todo subrayado de un solo, pero si va subrayando cada artículo que nosotros hemos dado en diferentes normativas, se va a dar cuenta que es un montón. Siempre sea consciente de lo que se lee. Siempre repáselo entre semana. Y avance. 1686. Por el mandato, una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. Por el mandato, una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. Esa es la definición legal de un mandato. Luego, el siguiente párrafo nos dice lo de la representación o sin representación. El mandato puede otorgarse con representación o sin ella. Es decir, existe un mandato general con representación, un mandato especial con representación. Sí. O solamente llamarse mandato general o mandato especial. ¿Por qué es importante esto? Hasta hace 7 meses, los notarios efectuaban mandatos con los nombres más inverosímiles que usted considere. Mandatos administrativos.
Un mandato administrativo consistía en aquel mandato que solo servía para efectuar trámites administrativos. Mandato administrativo era aquel mandato que servía para las entidades administrativas que querían que sus abogados los representaran en juicios. Mandato judicial especial con representación y cláusula especial. Jóvenes, el conocimiento de la norma es importante. Y se lo dice a alguien que, como les digo, le han rechazado escrituras, me han inhabilitado, me han inhabilitado notarios jóvenes, de verdad, a veces se me olvidaba entregar mis testimonios. O sea, no les habla el hombre más perfecto del mundo. Pero ustedes sí tienen que ser mejor que yo. El sueño de todo catedrático es que usted sea mejor que lo que es el catedrático. No cometa mis mismos errores. Entonces, en el 1686, segundo párrafo, establece lo siguiente. El mandato puede otorgarse con representación o sin ella. En el mandato con representación, el mandatario obra en nombre del mandante y los negocios que realice dentro de las facultades que se le haya conferido obligan directamente al representado. El mandato sin representación, el mandatario obra en nombre propio, sin que los terceros tengan acción directa contra el mandante. Es decir, cuando usted nombra un mandato con representación, este actúa en nombre de su representado y sus obligaciones recaen sobre su representado. Mientras que en el de sin representación, usted obra en nombre de su representado, pero el tercero, mira lo que dice, en el de sin representación, el mandatario obra en nombre propio, perdón, en el de sin representación, el mandatario obra en nombre propio, sin que los terceros tengan acción directa contra el mandante. Entonces, en el mandato con representación, le da la obligación al mandante, lo obliga directamente al representado, y en el de sin representación, no. Entonces, usted como abogado y notario, ¿qué le recomendaría a su cliente? ¿Qué le recomienda a su cliente? Y mire la diferencia que hay entre uno y otro. El artículo 1687 habla de la solemnidad del contrato, es decir, el mandato debe constar en la escritura pública como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado expresa o tácitamente. El mandato debe constar en la escritura pública como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado expresa o tácitamente. No es necesaria la escritura pública, primero, cuando se trate de asuntos cuyo valor no exceda de 1000 quetzales, en cuyo caso puede otorgarse el mandato en documento privado legalizado por notario o en acta levantada ante alcalde o juez local con las formalidades legales. Sin embargo, si el mandato se refiere a la enajenación o gravámenes de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, es obligatorio el otorgamiento del poder en escritura pública. Y segundo, cuando la representación se confiere por cartas poderes para la asistencia a juntas y demás actos en que la ley lo permite. El mandato para asuntos judiciales queda sujeto especialmente a lo que establecen las leyes procesales. Ahí usted va a enlazar, en ese párrafo va a enlazar usted los artículos que mencionamos de la ley del organismo judicial y los va a concatenar y le pone en la parte de arriba mandato judicial. Por favor. Para efectos de donde vamos, creo que aquí nos quedaríamos. Sí, para efectos que estamos viendo la clase, por lo menos miremos estos artículos. ¿Oyeron, jóvenes?
Es bien importante que concatene esas normas. Leímos lo anterior para llegar a este punto. El mandato para asuntos judiciales queda sujeto especialmente a lo que establecen las leyes procesales. Por favor. El artículo segundo está en el fundamento legal de las cartas poderes, ¿oyeron? Ahí lo toman en cuenta eso. Si le preguntaran a usted, ¿hay algún fundamento legal de la carta poder? Sí, el numeral segundo del 1687. ¿Oyeron? Son detallitos. A usted le van a decir, mire, Lick, fíjese que necesito salir a El Salvador con mi hijo. Me puede hacer dice que hay que hacer una carta, le dicen a uno, sus clientes. Se refiere a esta carta poder. ¿Oyeron? Esa carta poder lleva firma legalizada y faculta a una persona para que pueda realizar ciertos actos en los cuales no se necesita un mandato y la ley permite hacerlo. Es decir, en migración, el simple tránsito es un requisito propio del derecho, es decir, la libre circulación es importante. Tratados y convenios, por ejemplo, con El Salvador y Honduras, que es el plan trifinio, ahí hay una situación de libertad absoluta de movimiento. De hecho, Esquipulas es el punto central de eso. Bueno, hay alguien que levantó la mano, espérenme. Se la voy a dar, pero Astrid, puede hablar. Buenos días, Lick. Buenos días, Astrid, En un mucho gusto. dado caso, en un caso práctico, digamos que una persona es declarada ausente, tiene una deuda, pero no tiene bienes con qué responder, algo así, no tiene bienes con qué le puedan cobrar, la deuda ya no se la pueden cobrar, como no tiene bienes con qué responder y es declarado ausente, O sea, la deuda ya no, ¿cómo le explico? a ver, Astrid, a ver si entiendo el caso. Una persona fue declarada ausente en un proceso donde era deudor, Ajá, pero resulta que no tiene bienes para pagar. ajá. No tiene nada. Entonces, ajá, entonces la deuda queda finiquitada, ¿se puede decir? No, no queda No. finito. Es incobrable. Mm, Es incobrable. Porque el que debe, pero no tiene para pagar, es como que no debiera, Astrid. mm, Es decir, existe un principio procesal de cobro. Los que trabajan en cobros, porque realmente es un trabajo y es un trabajo muy duro, realmente las personas que cobran y se dedican a eso es un trabajo muy complicado. Parecen los malos de la película, pero realmente no lo son, porque hacer que una persona pague sus obligaciones no es malo. Lo que sucede es que las formas que a veces tienen las personas para cobrar no son del todo correctas. Pero en este caso, Astrid, que usted me está mencionando específicamente, si no tiene para pagar, no se finiquita la deuda, no es que entonces se terminó la deuda, no. Y si es Simple, declarado muerto, o sea, la muerte presunta. la deuda le va a pasar a sus familiares, porque recuerde usted que los derechos y obligaciones se transmiten. Mm, y si llega a aparecer de nuevo, le pueden cobrar la deuda, aunque los familiares no hayan pagado. No, ya no es él el que le tiene que pagar a la entidad que le debe, sino a los familiares. Ah, bueno, está bien. Gracias. A la orden. Ahí estamos. Solo me baja la mano, por favor, disculpe. Gracias, Astrid. Bueno, en ese sentido, jóvenes, regresemos nuevamente a nuestra ausencia. Artículo 46. Termina el cargo de defensor judicial del ausente, literal A, desde que termine el litigio en que se le nombró
Fíjense ustedes que aquí hay algo bien interesante procesalmente hablando, ¿sí? Desde que termine el litigio en que se le nombró, es decir, dentro del... Hay dos formas de declarar. Existe la forma procesal para declarar esta ausencia. Miren ustedes esto. Toda persona que tenga derechos, leamos el 43 otra vez, toda persona que tenga derechos que ejercitar y obligaciones que cumplir en la República y se ausente de ella, deberá dejar mandatario legalmente constituido, con todas las facultades especiales para responder de las obligaciones del mandante, y si no lo hiciere, se le declarará ausente a petición de parte. ¿Ya se dieron cuenta que dice ahí? Y si no lo hiciere, se le declarará ausente a petición de parte. La declaratoria anterior tendrá como único objeto nombrar defensor judicial al ausente para los casos en que deba responder a una demanda o hacer valer algún derecho en juicio. Es decir, no se le nombra un defensor judicial para todos los procesos, sino para cada proceso específico. ¿Hasta qué? Lea la literal B. Desde que se provea de guardador de bienes al ausente. Es decir, en el momento en que se nombra el guardador del ausente, también se le otorga esa representación ante cualquier juzgado y entonces ahí ya no va a vencer. Es decir, el defensor judicial solo participa en los procesos a los cuales ha sido nombrado. No es para todos, sino para el proceso específico donde tenga que ejercitar un derecho o hacer valer o hacer cumplir una obligación. Miren lo interesante del defensor judicial. Por eso es que el artículo 46 termina el cargo de defensor judicial del ausente desde que termine el litigio en el que se le nombró. Terminó el litigio para el cual fue nombrado, se termina su cargo de defensor judicial. No continúa en otro proceso, no. B, desde que se provea de guardador de bienes al ausente. ¿Por qué? Porque en ese momento, al ser declarado el guardador, ya se declaró la ausencia y va a haber alguien que lo represente a él en todos los procesos. Y C, desde que el ausente se apersone por sí o por medio de apoderado con facultades suficientes. Sigue teniendo la esperanza, la legislación, de que él está vivo. Solo hay una incertidumbre que no está presente, pero él sigue vivo. Lo que vimos en el derecho romano y en el derecho alemán. En este caso la ley establece, ok, no vaya a ser que aparezca. Y eso es lo que busca el artículo 46. Por eso, cuando usted a su oficina le lleguen casos de migrantes, así como el que me comentaba la otra compañera, de que está en Estados Unidos, ¿qué puede hacer? Este es el fundamento legal por el cual determina que él puede presentarse por medio de apoderado, literal C, desde que el ausente se apersone por sí o por medio de apoderado con facultades suficientes. Ese es el fundamento legal por el cual nuestros hermanos que viven allá en Estados Unidos se pueden apersonar a cualquier tipo de proceso administrativo, civil, penal, laboral que ellos conciban, otorgando un mandato en el extranjero. Es bien interesante el derecho, ¿verdad, jóvenes? Porque son casos que vimos nosotros todo el tiempo. Herbert, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Primero le voy a dar la palabra. Solicitar para el audio. Ya, Herbert, dígame. Buenos días, licenciado. Buenos días, Herbert. En esto del mandato que usted explicaba, en el caso de una persona en particular que se fue a los Estados Unidos como migrante, pero él mientras estuvo aquí estuvo trabajando para una institución como la municipalidad, ¿verdad? En ese tiempo, él tuvo un accidente y llevó un proceso, ¿verdad? Pero a él se le determinó falta de mérito. La cuestión está que él trabajó 2 años así y sus antecedentes siempre salían limpios. Al tercer año le apareció ese antecedente. Ahora él está allá en Estados Unidos y él pregunta cómo hacer para limpiar sus papeles o cómo hacer para solucionar ese problema, ¿verdad?
Yo se los limpio. ¿En serio? Gracias. Yo se los limpio. Está la oficina jurídica a la orden. Se puede hacer, le comento. Ajá, En este caso, él tiene que otorgar un mandato judicial en ajá. el cual se le otorga a un familiar o a un abogado específico y se inicia el trámite ante la Policía Nacional Civil y ante el juzgado de sentencia, si fue que, ¿cómo me dijo que terminó el proceso? Falta de mérito. Falta de mérito porque sí, lo que pasa es que le cuento, Ante el juzgado correspondiente para que se le dé la certificación, se solicita la certificación, que me imagino que va a estar en un archivo, y con eso se le presenta tanto al Buró de Policía Nacional Civil como a la dirección específica del organismo judicial para la limpieza de los mismos. Lo puede hacer a través de un mandatario, no hay ningún inconveniente. Incluso he sabido yo de casos donde no se nombra mandatario, sino se actúa en representación. Pero esos abogados han tenido después problemas porque por el movimiento migratorio no se determina en qué momento hubo o no hubo salida. Ha sido bien complicado. Yo siempre me voy por la más, que tal vez sea la más cara, pero es la más legal. No, perdón. A ver, estoy confundiéndome de términos. Es la más cara porque es la legal otorgar el mandato y no irme por la más fácil, que esa no tenga pena como no tiene movimiento migratorio, aquí se lo firmo yo. Y le aseguro que hay abogados que lo hacen así y les ha salido todo bien. También conozco casos donde hay abogados donde les ha salido todo mal y en vez de salir bien librados, sale peor. Entonces, ese es mi consejo, pero sí se puede hacer. Sí, en este caso, pero tiene que ser obligado a través de un notario o puede ser un familiar. Puede ser un familiar dentro del cuarto grado de ley. Pero en este caso sería un mandato judicial. Sí, con cláusula especial en todo caso, sí se necesitaría hacer algo más de una vez. Se aprovecharía. Ah, ok, le agradezco, licenciado. Buen día. A la orden, mucho gusto, Herbert. Lo voy a silenciar, Herbert, ¿oyó? Bueno. Ahí está, cabrón. Giovanni Morales, le doy la palabra. Sí, buenos días, Lick. Buenos días, Giovanni. Muchas gracias. En Guatemala no se encuentra así como establecido expresamente quiénes pueden solicitar la declaratoria de ausencia, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿O hay algún fundamental? En el caso, a ver, si va a declarar la ausencia como tal, tendríamos que determinar por eso mismo en qué parte lo establece. Normalmente la legislación determina que puede ser cualquier persona interesada. Y al decir cualquier persona interesada es muy amplio, entonces es cualquier persona. Pero, por ejemplo, para los bienes, mire el artículo 47, Giovanni, nos regula. Cuando el ausente tenga bienes que deban ser administrados, cualquier persona capaz o la Procuraduría General de la Nación puede denunciar la ausencia. Dice la palabra denunciar, terrible, pero denunciar la ausencia y solicitar el nombramiento de guardador de sus bienes. Artículo 48. Si el ausente hubiere dejado mandatario, se procederá como lo expresa el artículo 45. ¿Ya vio? Siempre nos va a regresar al mandato. Por eso manejar el mandato y la forma del mandato en la ausencia es muy importante, porque la ley va a presumir que esa persona dejó algo en este país. No va a presumir la muerte de un solo. En eso es por eso seguimos la línea alemana y no la línea romana. Seguimos la línea alemana porque la vamos a presumir muerte y le vamos a establecer un plazo muy, muy, muy bien establecido. ¿Sí? Para la muerte presunta, pero no para la ausencia. ¿En qué momento se puede declarar la ausencia? En cualquier momento. Ni siquiera hay un plazo para declarar la ausencia. Para declarar la muerte presunta, sí. Para declarar la muerte presunta está regulado en el artículo 63. Transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por los parientes
O desde que se tuvo la última noticia del ausente, ¿ya vio? O desde que se tuvo la última noticia del ausente. Miren eso. Miren la normativa, cómo lo regula. Por eso es que le establece plazos tan determinados para declarar la muerte presunta, pero para la ausencia, ¿no? ¿Hay plazo para declarar la ausencia? No hay. Si me dan el fundamento legal, yo se los acepto. Pero no existe un plazo para declarar la ausencia. Para declarar la muerte presunta, sí, 5 años a partir de que se nombró el administrador o desde que se tuvo la última noticia del ausente. Lick, ¿y eso cómo lo podemos determinar? Una declaración jurada, ¿no? Una declaración jurada. No tengo conocimiento de mi hermano desde hace 5 años. Y lo pongo con fecha de hoy. Porque al final y al cabo el que está declarando bajo juramento es el que está requiriendo, yo no. Porque plazo para decretar la ausencia no hay. Miren lo interesante del derecho civil. Son esas cosas los que hace hermoso el derecho civil. Bueno, sigamos. Artículo 47. Aquí vamos a entrar a la tercera parte de la definición de ausencia. A la parte de la declaración de ausencia para la guardia y administración de los bienes del ausente. El artículo 47 ya nos da ese mismo título, declaración de ausencia para la guardia y administración de bienes del ausente. Cuando el ausente tenga bienes, miren lo que está estableciendo aquí. En el mandato judicial, en la parte judicial, en el mandatario judicial, es que hayan derechos y obligaciones que hacer cumplir. En el artículo 47 ya hablamos de bienes. Cuando el ausente tenga bienes que deben ser administrados, cualquier persona capaz o la Procuraduría General de la Nación puede denunciar si su catedrático es extremadamente especial, ¿sí? Y le dice, deme un fundamento legal de una denuncia civil, quiere que hable usted de la ausencia, ¿no? Entonces, póngale un subrayadito especial, porque la normativa pone denuncia, pero nosotros sabemos que ese término es para otra clase de derecho y no para civil. En civil se utiliza la demanda. Y para penal, la denuncia. ¿Sí? Entonces usted no va a ir a poner una demanda al Ministerio Público. Denuncia. ¿Eh? Puede denunciar la ausencia y solicitar el nombramiento de guardador de sus bienes. Licky, ¿por qué colocaron ahí la palabra denuncia y no demanda? Porque antes de la reforma de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación y de la Ley del Ministerio Público, ahí se leía Ministerio Público, y el Ministerio Público es una instancia penal, por eso se establece la palabra denuncia. Sin embargo, ya para los efectos de hoy en día, esa palabra está fuera de contexto y debería de colocarse la palabra demanda. Y solicitar el nombramiento de guardador de sus bienes. Aquí me interesa esa palabra de guardador de sus bienes. ¿Por qué? Cuando miremos tutela y protutela y todo ese tipo de situaciones, vamos a regresar a ser un guardador de bienes y vamos a regresar a este artículo 47 específico. Entonces déjemelo por ahí. Artículo 48. Si el ausente hubiere dejado mandatario, se precederá como lo expresa el artículo 45. ¿Qué tiene que ver el artículo 45 con esto? Si el artículo 45 habla de defensor, no necesariamente. Si el ausente hubiere dejado apoderado sin facultades suficientes para la defensa en juicio, el cargo de defensor judicial recaerá de preferencia en este. Lo que quiere decir ahí es que si otorgó un mandato, pero ese mandato no tiene las facultades para la administración de bienes, el guardador de sus bienes podría ser ese mandatario que nombró sin las facultades especiales y se le otorgue toda la facultad completa. A eso se refiere el artículo 48. Artículo 49.
La ausencia debe ser declarada judicialmente. La ausencia debe ser declarada judicialmente. La ausencia solo puede ser declarada por juez de primera instancia. ¿Oyó? No la puede declarar usted. No. Concluido el procedimiento respectivo y hecho el nombramiento definitivo de guardador, la persona designada entre las que menciona el artículo que precede recibirá los bienes, llenando previamente los requisitos legales y asumirá la representación del ausente, cesando en sus cargos el de defensor específico y el depositario provisional. Miren lo que está diciendo el artículo 49. Se recuerda que en el artículo 46 vimos desde que se provee al guardador termina el cargo de defensor judicial. ¿Por qué? Porque se le otorga la representación de él. Luis Diego, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Ya puede hablar, Luis Diego. Espérame, Luis Diego, vamos a darle la palabra. Licenciado, muy buen día. ¿Qué tal, Luis Diego? Mucho gusto. Gusto de saludarle, ¿sí me escuchan? Sí, escucho. Con una pregunta, ahora que menciona lo del juez que conoce la ausencia, según tengo entendido, es el juez pluripersonal de primera instancia civil. Lo que no recuerdo es el fundamento legal de eso. Es una circular. Indicarme Es una cuál es. circular. Es una circular de la Corte Suprema de Justicia. El nombre exacto, el número exacto no lo tengo. ¿Para qué le voy a mentir? Pero es una circular de la Corte Suprema de Justicia. ¿Sabe dónde la puede conseguir, Luis Diego? Sí. Si busca en Google creación de juzgado pluripersonal, ahí le va a aparecer. Yo porque no lo tengo ahorita a la vista, o vamos a ver si se lo puedo buscar de una vez. Creación de juzgado pluripersonal. Muchas gracias, licenciado. Muy amable. Vamos a ver si lo conseguimos. Creación de juzgado pluripersonal. Aquí está. Ahorita se lo voy a dar. Acuerdo 49-2018 de la Corte Suprema de Justicia. Organización pluripersonal de los juzgados de primera instancia civil, y también ahí se modificaron los económicos coactivos. Ah, pero es del departamento de Totonicapán. Espérenme. Tiene que haber uno de la ciudad de Guatemala. Pero es un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia. Si quieren se lo busco esta semana, puchique abajo la mano. Pero el que me habló, él sabe quién fue. Se lo voy a buscar esta semana. Solo mándeme un mensajito de WhatsApp recordándome, porque a mí a veces se me olvida un poco. Bueno. Sigamos, pues, artículo 50. El representante del ausente es administrador de los bienes de este y tiene las mismas obligaciones, facultades y prohibiciones de los tutores en lo que le fueran aplicables. Bueno, vayámonos al artículo 300. Quiero el de la prohibición. Aquí está, el 336 de su Código Civil. En este habla de las prohibiciones del tutor. ¿Oyeron? Y el ejercicio de la tutela y las obligaciones de garantías están regulados en el artículo 320 y 321. ¿Oyeron? Solo los estoy mencionando, no los estamos leyendo en estos momentos porque no forma parte del mismo. Solo es que obligaciones, facultades y prohibiciones de los tutores. Artículo 51. El guardador tendrá derecho a una retribución anual que fijará el juez de primera instancia competente de acuerdo con lo dispuesto para la tutela en el artículo 340. El artículo 340 de su Código Civil regula
que la retribución se pagará anualmente y que no bajará del 5 ni excederá del 15% anual de las rentas y productos líquidos de los bienes del pupilo. Ahora lea el 341 porque solo nos gusta leer la parte de la retribución, pero no la parte de las obligaciones. Artículo 341. Cuando el tutor y protutor hubieran sido removidos por su culpa, no tendrán derecho a recibir retribución alguna. Miren, jóvenes, todos hemos escuchado casos donde las personas hacen cada cosa y pareciera que la justicia no les va a llegar nunca porque es civil y los plazos se terminan. Pero jamás dejen ir un caso en el que ustedes creen que hay algo injusto. El Código Civil guatemalteco es de los que mejor reservan ciertos derechos y ciertas obligaciones para todas las partes. Lean su Código Civil, no se vayan con la fácil de decir, ya pasaron 4 años, ya no se puede hacer nada. No se vayan con la fácil. Piense, el abogado debe pensar. Eso pienso yo. Artículo 52. Cuando el guardador sea removido por su culpa, no tendrá derecho a retribución alguna. Artículos 52 y 441 de su Código Civil van concatenados. Artículo 53. Termina el cargo de guardador. Primero, cuando se apersona al ausente por sí o por medio de apoderado. ¿Ya vio cómo aquí la legislación sigue pensando que está vivo? Sigue pensando que está vivo. Numeral segundo. Cuando se extinguen los bienes o dejan de pertenecer al ausente. Si ya no hay ningún bien que administrar, ni un proceso civil que determinar, entonces el cargo de guardador termina. Tercero, cuando fallezca el guardador, se le admita la renuncia o se le remueva del cargo según las reglas establecidas para el tutor en lo que le fueren aplicables, en cuyo caso el juez procederá de oficio a nombrar nuevo guardador. Y cuarto, cuando se da la administración a las personas que indica el artículo 55. ¿Y qué diantres dice el artículo 55? Administración de los parientes. La administración de los bienes podrá ser solicitada y ejercida por el cónyuge e hijos del ausente y a falta de ellos por los parientes consanguíneos en el orden de sucesión que establezca la ley. La administración de los bienes podrá ser solicitada y ejercida por el cónyuge e hijos del ausente y a falta de ellos por los parientes consanguíneos en el orden de sucesión que establece la ley. ¿Y eso qué tiene que ver con el artículo 47? Entonces mejor de una vez nos hubiéramos ido al 55, mi querido Lick. No. ¿Qué es lo que está estableciendo la normativa? ¿Qué creen ustedes que busca la normativa? A ver, mis futuros abogados y notarios de este hermoso país. ¿Qué creen ustedes que establece? ¿Qué creen o en qué fase están en ambas dos? Ambas dos. Dígame pues. ¿Qué es lo que se busca? Del artículo 47 hasta antes del artículo 55, lo que se busca es una protección a esos bienes y a la administración de los mismos, mientras que la familia entra a batear, por decirlo en un tono bien vulgar. Lick, ¿y nos podemos saltar ese paso y de una vez irnos al artículo 55? Sí, se puede hacer, siempre y cuando el guardador de los bienes sea familiar directo de él. Entonces, ¿usted legalmente qué va a hacer? Siempre va a nombrar en la declaratoria de ausencia al guardador de sus bienes, a su cónyuge o a sus hijos, para que la administración de esos bienes de una vez le pase a la familia. Entonces, hace 10 minutos, un alumno me preguntó, Lick, ¿existe alguien que pueda determinar la ausencia o puede ser cualquier persona? Y yo le dije, leamos el 47. Cualquier persona. Porque en ese cualquier persona que es general, incluía quiénes.
a la familia. Su regulación se encontraba en el artículo 55. La pregunta de él le hacía falta algo para hacer una pregunta absolutamente directa. ¿Quién puede declarar la ausencia de la persona? En Guatemala, cualquier persona. Pero la administración de los bienes, no. La administración de los bienes puede ser una persona cualquiera o los mismos familiares. Fundamento legal, artículo 47 y 55. Ya vieron cómo el Código Civil lo que busca, o sea, el fin de la normativa es proteger los bienes de esa persona y que su administración no sea despilfarrada. Eso es lo que realmente busca la legislación guatemalteca. Liliana, dígame, ¿qué le puedo ayudar? Pero, ahí está, ya puede hablar Liliana. Sí, disculpe, fíjese que se entrecortó. Y antes que usted le diera lectura al artículo 53, me parece que dijo que ciertos artículos van concatenados. ¿Usted sería tan amable de repetir? Sí, el artículo 52 con el artículo 341. 341, muy bien. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Insistiendo en el tema, ¿verdad, jóvenes? No hay plazo para declarar la ausencia. El plazo que regula el Código Civil es para declarar la muerte presunta. Si en su examen técnico profesional le dicen, bueno, ¿cuál es el plazo para declarar la ausencia? Y usted le dice 5 años, está malo. Porque pareciera que se va a declarar la ausencia presunta, pero no es cierto. Lo que se declara en el artículo 63 es la muerte presunta. Mire, esa pregunta es muy cajonera, jóvenes, muy cajonera. Y muchos caen ahí porque el link les sigue el juego. 5 años, sí, 5 años, sí, ok, perfecto. Sigamos, ya se la puso mala. Entonces, métanse esto en la cabeza. ¿Sí? Para solicitar ausencia no existe plazo. El plazo que regula el Código Civil es para decretar la muerte presunta. Fíjense, pues, si ya les cae a ustedes, ya no. Artículo 54. La Procuraduría General de la Nación y los parientes del ausente deben denunciar al juez de primera instancia respectivo las causas de remoción del guardador. Sí, en todo caso se da la remoción. El artículo 55 ya lo leímos, pasemos al artículo 56. Antes de concederse la administración a los parientes del ausente, se practicará inventario y tasación de los bienes y liquidación o partición de los que pertenecen al matrimonio si el ausente fuere casado. Mire lo que está diciendo aquí. Este artículo es genial. Mire, jóvenes, por eso es que el matrimonio, por eso es que el Código Civil es tan grande. Leamos bien el artículo 56. Dice, antes de concederse la administración a los parientes del ausente, se practicará inventario y tasación de los bienes. Y liquidación o partición de los que pertenecen al matrimonio si el ausente fuere casado. ¿Qué está diciéndonos acá? Que si existe un matrimonio en la declaración y administración de bienes, hay que recordar que la esposa, bajo el régimen que se casó, tiene derecho a ciertas situaciones. Los famosos gananciales. Miren, jóvenes, se deja tan protegida a la esposa o a la conviviente de unión de hecho. En estos casos es porque los bienes al final fueron determinados por ambas partes. Daniel de León, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Ya puede hablar, Daniel. Ahí está. Licenciado, muy buenos días. Solo se me hiciera favor de explicar nuevamente el artículo 54 del Código Civil. Me queda duda donde dice el Ministerio Público, si nuevamente ahí No. aplicamos lo de la Siempre Procuraduría General de Nación. Siempre, Y donde Daniel. dice denunciar, si es denunciar o ahí también sería demandar. Siempre se debe de leer la palabra denunciar, porque esa parte no sufre modificación. Pero Daniel le explicaba a todos el por qué se utiliza la palabra denunciar ahí.
era porque antes era ante el Ministerio Público, pero como ahora esa es una actividad propia de la Procuraduría General de la Nación, ya no se utiliza, no se debería de utilizar la palabra denunciar, sino demandar. Pero eso no sufrió reforma, entonces debemos de leerlo tal cual aparece ahí. Bueno, Ligia, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el artículo 47 y el artículo 45? El artículo 47 se llama guardador de bienes y el artículo 55 se llama administrador de bienes. Esa puede ser una diferencia. ¿Cuál otra diferencia entre el artículo 47 y el artículo 55? En el artículo 47 lo puede solicitar cualquier persona y la Procuraduría General de la Nación. En la administración, únicamente sea solicitada y ejercida por el cónyuge e hijos del ausente. Y a falta de ellos, por los parientes consanguíneos en el orden de sucesión que establece la ley. Otra diferencia. El artículo, ¿qué otra diferencia? La función del guardador finaliza cuando se nombra administrador. 3 diferencias entre el artículo 47 y el artículo 55. Que se desprenden de la simple lectura, jóvenes. Artículo 56. Insisto, lo del matrimonio es bien importante. Esa parte es bien importante. ¿Por qué? Fíjense ustedes que el caso que me comentaba la compañerita, ¿qué hubiera pasado si se decretaba la ausencia o la muerte presunta, Lic? ¿Sí? Y yo dije, mientras esté vivo, no se puede hacer nada. Si esa persona ya ha sido declarada ausente, la partición de esos bienes, de conformidad con los gananciales, le correspondería a ella, si no tiene hijos. Porque recuérdense que en los gananciales hay una forma hasta de repartir esos gananciales en herencia. Es que miren, el derecho civil es genial. Es genial. Artículo 57. Los parientes que solicitaren la administración constituirán hipoteca o prestarán fianza por el valor de los bienes del ausente. Mientras no se otorgue la expresada garantía, no cesará la administración del guardador. Es decir, el requisito esencial para que haya ese cambio, aparte del simple nombramiento de la persona, es el otorgamiento de la garantía. Entonces, en su proceso civil, cuando usted nombre al administrador, de una vez en su memorial debe de incluir su garantía. En un solo momento procesal. No lo haga por separado porque si no le van a poner un previo. Y le van a decir, previo a que se nombre al administrador, que se presente la garantía que establece el artículo 57. Entonces va a tener que presentar otro memorial presentando la garantía. Preséntela de una vez. Preséntela de una vez. Que no le pase lo mismo que le pasó al licenciado Madrid. Ya. Que le colocaron un previo. Entonces, de una vez. Pues yo fui a alegar y dije, pero mire, ya me nombraron, ¿no? El artículo 57 extravese. Mientras no se otorgue la expresada garantía, no cesará la administración del guardador. Tenía razón, ya veo. Artículo 59. Los parientes que tuvieran la administración asumirán la representación legal del ausente. Los parientes que tuvieran la administración asumirán la representación legal del ausente y harán suyos los frutos naturales y civiles de los bienes. Es decir, si había un contrato de arrendamiento sobre una casa que ahora está bajo la administración, los frutos que se obtengan de ese contrato de arrendamiento son míos. ¿Oye? Artículo 60. El administrador no podrá enajenar ni gravar los bienes del ausente sin llenar las formalidades que las leyes establecen en cuanto a los bienes de menores o incapacitados. Artículo 61. El guardador o el administrador que adquieran por el ausente bienes o derechos por sucesión u otros títulos gratuitos deberán denunciarlos, otra vez, denunciarlos, eso es esa palabra, al juez respectivo dentro de 15 días y ampliarán hasta el valor de esos bienes o derechos la garantía que hubiere prestado. ¿En qué bienes específicamente se establece? Por sucesión u otro título gratuito.
el guardador o el administrador que adquieran para el ausente bienes o derechos por sucesión u otro título gratuito, deben de denunciarlos. ¿Por qué por sucesión? ¿Y por qué a título gratuito? Y no los que han sido comprados por él adquiridos. Porque en la compra de bienes o en adquisición de un bien, cuando es de dinero, hay un debe y hay un haber. Va a bajar el capital, pero va a subir el bien inmueble, por decirlo así. Mientras que en la herencia y a título gratuito, todo entra como un activo y por lo tanto, como va a pasar a la administración de él, se debe de efectuar el inventario. Todo tiene su razón de ser, Jorge. Lick, pero eso ya casi no se da. Totalmente de acuerdo con ustedes. Totalmente de acuerdo con ustedes. Por eso es que el punto que yo les daba de tesis, la necesidad de actualizar esta clase de normativas es fundamental. Porque ahora ya no se establece eso. Ahora nos vamos de una vez al artículo 63. Solo me interesa el artículo 62. Se reputa vivo al ausente. Mire, se reputa vivo al ausente para el efecto de adquirir por cualquier título mientras no se haya decretado la posesión definitiva de sus bienes. Mientras no se haya decretado la posesión definitiva de sus bienes. La normativa guatemalteca siempre va a presumir que el ausente está vivo. Siempre. Siempre. Artículo 63. Del artículo 63 al artículo 77 se regula la muerte presunta. Y hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy. Espero haber estado a la altura de sus expectativas como siempre y nos miramos el día lunes. Solo vamos a esperar a que venga el excelentísimo licenciado de Derecho Mercantil, que ya no tardará en venir el día de hoy a la clase. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿No? ¿O soy muy bueno explicando o no me entendieron nada? Julio Argueta, Melanie Madrid, Wendy Barros. Va, empecemos pues. Julio Argueta, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Buenos días, Lick, un gusto saludarlo. Igualmente, Julio, mucho gusto. Solo como que un tipo de resumen. En cuanto a la ausencia, no sé si llamarlo clase, pero serían dos. Uno de declaración de ausencia para la representación de juicio, en juicio, y otra declaración de ausencia para la guarda y administración de los bienes. Totalmente de acuerdo, sí. ¿Hay algún otro caso? La administración propia de los bienes cuando termina el guardador, ¿verdad? Pero siempre sigue siendo, si usted se da cuenta, Julio, en el momento en el que se nombra el guardador y en la administración de los bienes, de una vez se le otorga la representación, es decir, ya no va a haber necesidad de nombrar a un defensor judicial porque ellos lo van a tener. Entonces, en una primera fase, hasta antes que se nombre el administrador o el guardador, pues la función tal del defensor judicial siempre va a finalizar con el nombramiento de esos, Ya comprendo. porque le otorgan la representación legal a ellos. Y cuando ya le otorgan la representación legal, puede participar en cualquier juicio. Entonces, es bien interesante determinar esas fases dentro del proceso civil, Julio. Pero en este caso, siempre que hayan bienes, para lo que estamos Exactamente, hablando, Julio. porque si de lo contrario se defendiera nada más o fuera demandado, en este caso sería el otro, la otra opción. Gracias, Lick, muy amable. A la orden, Julio. Melanie Madrid. Espéreme. Ahí está Melanie. Buenos días, licenciado, gracias. Tengo una duda. Tiene el mismo apellido, Melanie. Sí, Lick. Mire, Lick, una consulta. A la hora de aparecer el ausente y él ve los frutos que tienen en este caso, el administrador, el representante legal del ausente, él puede pedir los frutos que ya gozaron o no.
No, fíjese, Melanie, que en el caso de la ausencia, salvo que haya habido una administración mediocre, los frutos naturales y civiles le pertenecen al administrador, Melanie. Sí, así lo establece la normativa legal taxativamente. O sea, no se podría. No se podría. Wendy Barrios, le voy a dar la palabra. Dígame, Wendy. Buenos días, Licky, gracias. Mi duda es, cuando el ausente tiene bienes inmuebles y se declara un administrador, Ujú. ¿hay algún tipo de aviso o alguna anotación que se haga en el registro de la propiedad? Cuando se nombra al administrador, no, Melanie, pero se le otorgan las facultades establecidas en el testimonio que se debe de enviar al Registro General de la Propiedad, copia del, siempre se debe de adjuntar copia de la declaración judicial. El Registro General de la Propiedad lo solicita. Ah, ellos lo Y, solicitan, no y- es, no, y me parece adecuada esa solicitud del Registro General de la Propiedad, porque aunque uno como notario tiene fe pública en su escritura pública, como administrador de los bienes, si quisiera enajenarse o algo, se debe de atender a lo solicitado en la enajenación de bienes de ausentes, menores o incapaces, que está regulado también. O sea, en la disposición de bienes de una persona ausente o menor de edad o declarada incapaz, se deben de cumplir ciertas formalidades, entre ellas la utilidad que éste va a tener. Y se debe de probar al juez y el juez la autoriza. Y con esa autorización judicial de la posibilidad de adquirir bienes o disponer de ellos, se adjunta y se transcribe de la escritura pública de la compraventa, por ejemplo, si fuera en ese caso. ok. Sí, fíjese, Gracias. Wendy. Eso es muy práctico, Wendy. Ujú. Eso se vive en el día a día. Y desafortunadamente en este país, que no hay criterios definidos para todo, cada juez y cada operador es un caso, ¿va, Wendy? Es un rollo. Pero miren, es lo que hace bonito el ser abogado. Yo les deseo de todo corazón que sean abogados y que sufran eso y que lo vivan. Es genial, es genial. Es de las cosas que a mí más me gusta hacer, pero pues hay gente que nació para ser abogado, hay gente que no nació para ser abogado, hay gente que nació para trabajar en la administración pública, hay gente que nació para tener oficina, pero donde usted ejerza el derecho, siempre ejércelo con mucho amor. ¿Oye, Wendy? Gracias, mi amable, feliz día. A la orden, Wendy. Isabel Cooks, dígame, ¿qué le puedo ayudar? ¿Qué tal? Muy buenos días, licenciado. Disculpe. Aquí, mire, solo no sé si le puedo hacer una pregunta que es de civil. Dígame. Es un caso hipotético que vino en un examen parcial, entonces me quedó como la duda. Porque fíjese que la señora estaba pidiendo, una señora de 64 años de edad, estaba pidiendo una pensión alimenticia a su hijo, que era abogado, y que él tenía la obligación de pasarle su pensión alimenticia, ¿verdad? Entonces, ahí decía, en el caso hipotético de que se pudiera, ¿qué caso se plantearía ahí? Vamos a ver. ¿Es la progenitora Sí, la que da? la que está pidiéndole la pensión a su hijo. Ok. A ver, veamos. Artículo 278 del Código Civil. La denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación e instrucción del alimentista cuando éste es menor de edad. Bueno, ya tenemos un primer problema. Vamos a ver. 286. Perdón. Personas obligadas. Están obligadas recíprocamente a darse alimentos los cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos. Muy bien. Vayámonos al artículo
Artículo 290. Los descendientes no pueden tampoco exigir alimentos cuando haya cumplido 18 años, cuando se ha asegurado la subsistencia hasta la misma edad. Las disposiciones de este capítulo son aplicables a los demás casos que por ley, por testamento o por contrato se tenga derecho a alimentos, salvo lo pactado, obligaciones de la garantía. ¿En qué momento establece? Ahora bien, una pregunta, ¿a qué se hizo la compañera? Isabel Cox, espérame, ahí está. Isabel, disculpe, esta persona había sido declarada en estado de interdicción. Isabel Cox, ya puede hablar. No puede hablar, pero le voy a dar la palabra otra vez. Y ahí está, Isabel Cox. No, Lick, fíjese que solamente en el caso hipotético que venía en el examen parcial dice que la señora se quedó sin trabajo y que por eso ella quería pedirle pensión alimenticia a su hijo, que era abogado, y su hijo dice que gana 25,000. Sí, su hijo gana 25,000 y ella quería una pensión alimenticia de 5,000 quetzales mensuales. Entonces, yo sé que no se puede, pues, porque aquí dice que solamente a los hijos, ¿verdad? Yo tengo entendido así, ¿verdad? Pero entonces aquí dice ¿qué puede hacer usted en este caso? Que la mamá le está exigiendo al hijo que le pague esa pensión alimenticia, porque como ella se quedó sin trabajo, entonces como que es la obligación del hijo pagarle, ¿verdad? Lo que me llama la atención es lo que me llama la atención es lo siguiente: si la declaramos en estado de interdicción, ahí sí tendría la obligación, pero ella misma no se puede declarar en estado de interdicción. Ajá, sí, Hay una política en Guatemala de el adulto, pero tiene 64 años, sí. aún no llega a los 65. Hay una política guatemalteca de protección al adulto mayor, el cual establece cierta normativa respecto a la obligación de los hijos del sustento de ellos. Pero tendría que leer, Isabel, es lo que se me ocurre. Bueno, gracias. Si yo quisiera cobrarle a él, o sea, pero civilmente hablando, no tengo No un se podría. fundamento legal en estos momentos que me determine la obligación de él de darle. Pero, habría que buscar esa clase de normativa si funciona o no funciona. Déjeme ver el caso y lo platico. Ahorita no se me ocurre una solución más que decir que no se puede hacer nada, pero mi cerebro cuando dice que no puede hacer nada más, entra en conflictos internos muy fuertes. Entonces, Bueno. se debe de poder hacer algo. Estoy seguro que se debe poder hacer algo. ¿Qué es? No sé. Pero mi cerebro no está satisfecho. Bueno, muy bien, gracias, Lick. Sí, yo también por eso me quedó la curiosidad y dije yo, mejor le voy a preguntar porque si se puede o no se puede. O sea, me surge la duda a mi criterio y a lo que yo he leído y me han dicho los licenciados es que no se puede, ¿verdad? Pero como es una persona de 64 años de edad que está pidiéndole a su hijo que le dé una pensión, consideraría yo hasta cierto punto como que sí, pero no creería yo totalmente, ¿va? Pero bueno. Gracias, Isabel, muchísimas gracias. Lic Felipe Villatoro. Puede hablar mi Lic Felipe Villatoro, ahorita le voy a dar. Muy buenos días, licenciado. No sé si me escuchan. Sí, claro que sí, Lic. Lic, qué caso tan bonito ese del mayor de edad, pero mi cerebro todavía no. Todavía está, como diría el hámster, dando vuelta, está revolucionando. Sí, tiene 64 años de edad. Yo me recuerdo, pero mi cerebro falla en recordarse de tanta normativa, que existe una política de protección al adulto mayor en el cual crea una obligación, pero no estoy 100% convencido de eso. Voy a estudiarlo y lo voy a comentar. Milik, ya es usted anfitrión de esta honorable clase. Jóvenes, como siempre, un verdadero gusto haberlos visto. Lic Felipe,
Muchísimas gracias por el apoyo la semana pasada. Yo No, por no se preocupe, espero que de ya esté salud. mejor de salud. Ya, gracias a Dios. Ya tengo ganas de volver a molestarle. Eso está bien, sí, no, la verdad es que qué bueno que ya la salud ya está de vuelta, Perfecto, entonces ya lo tenemos de vuelta. Qué bueno, licenciado. Un gusto saludarlo como siempre. Y ahí, Muchísimas gracias, Lick. Dios me lo bendiga un montón. Yo igualmente, paso muy usted bien. también y a su familia, mucha salud. Gracias, Milik. Nos vemos. Bueno, gracias. Muy buenos días, jóvenes. Un gusto volver a saludarles. Espero que se encuentren bien. Espero que estén estudiando y aprendiendo cada día más. Entonces, ahí, hablando de alimentos, hablando de todo un poco. Qué bueno que estén ahí, pues, recapitulando y volviendo a recordar todo lo del derecho civil, porque al final el derecho civil lo es todo. Entonces, hay que saber bien derecho civil para luego no complicarse en las diferentes áreas del derecho. Lo último que veíamos la clase pasada, si no mal me recuerdo, estábamos siempre en el tema del derecho mercantil con relación a esta historia que veníamos hablando del derecho mercantil. Pues es necesario saber un poco el tema de la historia, los antecedentes históricos que ha tenido el derecho mercantil, el devenir del derecho mercantil y cómo ha ido evolucionando con el transcurso del tiempo, como de ser un fenómeno, pues un fenómeno propiamente del ser humano, el comercio pasa a ser ya desde el punto de vista económico estudiado, luego ya pasa desde el punto de vista jurídico, que es cuando ya interviene el derecho propiamente en la regulación de esas obligaciones que surgen, porque al final esa relación entre el ser humano siempre genera obligaciones, y el generar obligaciones significa que es necesario muchas veces exigir el cumplimiento de esas obligaciones contraídas porque no se quieren cumplir de buena manera, o hay ciertos conflictos que son necesarios someterse a un órgano jurisdiccional. Es ahí donde realmente el derecho mercantil empieza entonces a querer regular la materia propiamente del comercio. El derecho mercantil lo que va a buscar en su primer momento es regular el comercio, la forma en que se lleva a cabo el comercio, primero como el acto propiamente, luego vemos que ya empieza a regular también a la persona que va a realizar el acto del comercio, y hablábamos de esas teorías. La evolución del derecho mercantil, si lo vemos, pues pasó de ser simplemente algo social a algo jurídico. La nueva normativa que se va creando, cada día se van creando nuevos cuerpos legales. Recordémonos que muchas veces el derecho no va a la par de los avances tecnológicos, de los avances que la sociedad va teniendo, sobre todo en el tema de contrataciones. De ahí surgen estos llamados contratos atípicos. Cuando hablamos de los contratos atípicos, recordarán ustedes en su derecho mercantil 3, que los contratos atípicos porque no están regulados. ¿Por qué? Porque el derecho mercantil es muy evolutivo, muy cambiante, y esas son algunas características del derecho mercantil, que va evolucionando, y entonces se va quedando atrás muchas veces la normativa, pero el avance social se sigue dando. Hoy en día, por ejemplo, el tema de las contrataciones electrónicas, que usted ahora a través de un clic ya puede contratar o comprar en línea, el tema de las contrataciones en línea, que usted baja la aplicación y ya puede contratar y está contratando con un comerciante. ¿Y se da el vínculo jurídico? Sí. ¿Hay consentimiento en ese tema? Sí. ¿Necesariamente usted firmó? No. Aquí vemos que ya pues va cambiando la forma de manifestación del consentimiento muchas veces. Pasó de ser que usted tendría que haber firmado a simplemente a través de un clic usted está aceptando un contrato mercantil. Porque decíamos, ¿cuándo estoy ante un contrato mercantil y cuándo estoy ante un contrato civil? Eso lo platicábamos y decíamos que tenemos que tomar en cuenta sobre todo la persona con la que estoy contratando, en primer orden, que tiene que ser un comerciante. Segundo, que el acto o el objeto del contrato sea posible que esta persona comerciante esté dentro de su giro comercial para catalogarlo como un contrato mercantil. Y hacíamos el ejemplo cuando usted se iba a la Curazao, cuando se iba usted al Gallo Más Gallo, se iba a Semaco y llevaba a cabo una contratación, una compraventa, y como esta pues pasaba a ser una compraventa mercantil. Veíamos el tema de la forma de los contratos y les digo, los voy a tener de aquí para allá y tratemos de acostumbrarnos de eso.
de hablar en sociedades y hablar con contratos. ¿Por qué? Porque si vamos, por ejemplo, al tema societario, cuando usted contrata, yo no sé si alguno se ha hecho la pregunta cuando va a un centro comercial y se hace la pregunta y ve usted ahí el nombre, dice uno, ¿verdad? Pero el nombre comercial, ¿cómo se identifica ese comercio? Si este comercio pertenece a una sociedad o pertenece a un comerciante individual, ¿qué denominación, qué razón social tiene este comercio a la entidad que pertenece? El que me está atendiendo, ¿quién es? Es un auxiliar de los comerciantes. ¿Qué auxiliar de los comerciantes será esta persona que me está atendiendo, el encargado de la tienda? Esas preguntas se las debe hacer uno para comprender cómo se ve el tema societario, el tema del comerciante individual, el tema de los auxiliares de los comerciantes, que los ve usted día a día. Y veíamos el tema de la forma de los contratos. Se recordarán que hablábamos del 1574, cuando se refiere a la forma de los contratos, cómo los contratos en su forma pueden estar perfeccionados. Veíamos que hay contratos desde el punto de vista escrito y desde el punto de vista verbal. Desde el punto de vista escrito, usted puede ser a través de escritura pública, documento privado o acta paccionada ante alcalde. Eran algunas de las formas de los contratos civiles. Pero ¿qué sucede con el tema de los contratos mercantiles que hablábamos también? Existe la libertad de forma en la contratación mercantil, que vimos que en la forma civil existe el principio de libertad de forma en civil. Y veíamos el 1256, si no me equivoco, que se refiere a la libertad de forma del contrato civil. Luego nos remitimos al 671 y vemos que tenemos la forma de los contratos mercantiles, que existe también esa libertad en cuanto a la forma. ¿De quién? De las partes. Recordémonos que cuando usted contrata, usted está colocando las condiciones, los pactos contractuales. Usted está creando una norma jurídica individual. ¿Se recuerdan la pirámide de Haskell que uno estudiaba? Y el contrato es una de las normas individuales. Ahora, ¿qué tiene que ver el contrato con mercantil y con la forma y con las características del derecho mercantil? ¿Alguien se recuerda cuáles son las características del derecho mercantil? Porque al final no solo yo tengo que hablar, ustedes tienen que perder el miedo. ¿Cuáles serán las características del derecho mercantil? ¿Tenemos a alguien ahí? Sí me están escuchando, ¿verdad? A ver, Eddie, así rapiditos. Como que fuera privado y usted en menos de un minuto me tiene que decir las características. A ver, Eddie. Licenciado, buenos días, ¿me escucha? Buenos días, sí le escucho. Bueno, las características puede ser poco, es poco formalista, tiende a ser internacionalista, se adapta, es ágil y posibilita la agilidad o el tráfico mercantil. Muy bien, ahí estamos. Esas son características. Cuando hablamos de características, la flexibilidad que decía usted en el tema de las contrataciones, hay mucha flexibilidad. La flexibilidad tiene mucho que ver con el tema de la simplicidad o sencillez en las formas. ¿Qué pasa? En mercantil las formas, cuando les digo forma, significa en dónde plasmo pactos contractuales, en dónde plasmo obligaciones. Y el ejemplo que decíamos la clase pasada era, usted va a un almacén, a una tienda donde venden productos, decíamos el tema de productos de su casa, ¿verdad? Amueblado de sala, refrigeradora, televisiones, equipos de sonido, todo eso que usted ve ahí la publicidad. ¿Y qué sucedía cuando usted pues decide ir a adquirir, a comprar? En primer orden, tomémonos en cuenta que yo soy particular. Voy a acudir ante un comerciante. Este comerciante puede ser individual, puede ser social. Voy a contratar con el comerciante. Ahora, ¿qué voy a adquirir? Voy a adquirir mercadería. Con un comerciante usted lo que adquiere es mercadería o cosas, si usted le quiere ver así. Pero el tema sería mercaderías. Yo adquiero mercaderías con un comerciante. La forma del comerciante puede ser individual o puede ser un comerciante social. Si es un comerciante social, usted entenderá que hay formas mercantiles de las sociedades. Usted no equivoque decir clases de sociedades, porque le comento, clases de sociedades solo hay dos, civil
y mercantil. Esas son las únicas dos clases de sociedades. Ahora bien, la sociedad civil ¿tiene formas? No tiene formas. ¿La sociedad mercantil tiene formas? Sí, tiene formas. Existen formas de la sociedad mercantil, artículo 10. Ahora, usted puede contratar con la sociedad anónima, por ejemplo. Usted va al almacén, compra, y decíamos que adquiere al crédito. Adquiere al crédito mercaderías. Ahora bien, usted adquiere mercaderías. Estas mercaderías no fueron pagadas en su totalidad, fueron adquiridas al crédito. Ahora, la forma del contrato. Aquí tenemos a los contratantes, un comerciante y un particular. Hay que plasmar las condiciones de este contrato. Hay que darle forma a la voluntad de las partes. Aquí la voluntad de las partes es contratar, pero es un contrato de compraventa mercantil al crédito. Si nos vamos al 1574, se supone que yo tendría que cancillar este contrato en cualquiera de esas formas. Pero, ¿qué sucede? Para el derecho mercantil, la flexibilidad, la adaptabilidad, la simplicidad en las formas debe ser celeridad y algo muy importante. Mercantil, el tiempo significa dinero. En mercantil, el tiempo significa dinero. Y el comerciante lo que menos tiene que hacer es perder tiempo. Eso es perder dinero. Entonces, ¿qué sucede? ¿En qué momento yo voy a conseguir al notario para hacer en escritura pública esta compraventa mercantil? ¿En qué momento tengo que hacer el documento privado y lo tengo que llevar para que me legalice la firma? ¿En qué momento tengo que ir con el alcalde y decirle, mire, hágame favor, faccionemos esta compraventa mercantil al crédito? ¿Qué sucede? El derecho mercantil se adapta a las necesidades, es flexible, simplifica las formas, agiliza las formas. ¿Qué sucede? Hay una forma en la cual puedo plasmar esa compraventa mercantil al crédito. ¿Y cuál es ese documento? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Cuál será el documento en el cual se plasma una compraventa mercantil al crédito? ¿Se recuerdan cuál es ese? ¿Cuál es ese documento donde yo plasmo una compraventa mercantil al crédito? ¿Sí, Kevin? Usted había dicho que la factura cambiaria, licenciado. Muy bien. La factura cambiaria. Marlon había levantado la mano por ahí. Creo que alguien más había levantado la manita. Ya la bajó. Muy bien. A ver, siempre Kevin. Está por ahí. Te voy a habilitar el micrófono. Dígame. ¿Cuántos títulos de crédito existen? Creo que son... Solo díganme un número. No los busque. Solo díganme un número. 5, si no estoy mal. 5 títulos de crédito. Dígame los 5. Mira, pues está la factura cambiaria, las cédulas hipotecarias, los vales, los bonos bancarios, Bonos bancarios. Certificados fiduciarios, y son los únicos que me acuerdo. La carta poder. Ahí va, carta deporte, nunca existe Deporte, carta poder. perdón. Sí, carta deporte, perdón. Carta deporte. A ver, sí. María Magdalena, ¿está por ahí? Sí, los títulos de crédito son 13 títulos de crédito. Tenemos 13 títulos de crédito. Ahora bien, 13 títulos de crédito. Ahora, esta factura cambiaria es un título de crédito. La factura cambiaria surge de un contrato de compra-venta mercantil al crédito. ¿Qué significa? Puede existir factura cambiaria si no existe contrato de compraventa o servicios prestados al crédito. ¿Podrá existir la factura cambiaria? Sin que existan estos dos contratos, ya sea compraventa mercantil al crédito o servicios de energía eléctrica o cualquier tipo de servicios prestados al crédito. ¿Podrá existir la factura? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que puedo crear solo la factura por quererla crear? ¿O tiene que existir algo
previamente para poder crear la factura cambiaria. ¿Qué piensan ustedes? A ver ahí. Sí, Silvia, ¿le escucho? Buenos días, licenciado. Buenos Sí, días. para mí tiene que haber una transacción de una compraventa o de un servicio brindado por un pago realizado y se extiende la factura. No indistintamente si es factura cambiaria. Ahora, si es cambiaria, sí tiene que haber, sí tiene que existir el factor de que es a crédito, ¿verdad? Sí, no se vaya a meter a hablar. Ajá. Mire, aquí le voy a decir algo. La otra factura no la diga. La que usted me está diciendo, que a veces le dicen La factura factura contable. normal, ajá, contable. No sí. la mencione, porque entonces se va a meter a Ok. derecho tributario. Ok. Cuando sea así, usted, por ejemplo, si el examinador le dice, mire, ¿cuándo surge una factura cambiaria? Surge de una compraventa mercantil al crédito. Ahí nomás. Ajá. O Ok. la prestación de un servicio al Al crédito. crédito. Ujú. Nada más. Lo Ujú. otro yo sé que lo sabe, pero mejor no Ajá. lo diga. Ok, En un privado, perfecto, licenciado. traten de contestar lo que se les pregunta. Uno a Conciso. veces dice, yo lo sé y quiero hablar más. No, Ajá. lo que pasa es que de repente usted dice algo que no tiene que decir y de ahí se va a agarrar el examinado. Ok, perfecto. Por ejemplo, el compañero que nos decía, son 5 títulos. Y él dijo los más jodidos, perdón por la Sí, expresión. sí, yo también estaba, mencionaba Dijo los otros y esos son los que más cuesta. Los que más cuesta. Ajá. Vamos a eso. Entonces, lo mismo sucede. Cuando usted vaya a responder a un privado, si le preguntan, mire, títulos de crédito, usted diga el cheque, que es fácil. Ajá. Diga la El factura vale. cambiaria, el Ajá. vale. Exacto. Los títulos de crédito, incluso, muchos se van a la letra de cambio y tengan Ajá. cuidado con la letra de cambio. Porque Sí. si el examinador les pregunta formas de vencimiento de una letra de cambio, explíqueme las formas de vencimiento de las letras de cambio. Si se las sabe, Planchado. enhorabuena. Si Ajá. no, entonces hay que tener cuidado. Entonces, es por eso. Muy no es bien, por gracias, licenciado. mala Sí, gana que yo les excelente. diga eso. No, Entonces, excelente, gracias. la factura cambiaria, ¿a qué quiero tanta vuelta que le da el licenciado? Van a decir ustedes y nos dice que seamos claros y concisos. ¿Qué les quiero decir? Que en el derecho mercantil, por esas características de la flexibilidad y adaptabilidad, en mercantil, la forma de los contratos también puede ser a través de títulos de crédito. A través de títulos de crédito también se puede formar un contrato, darle forma a un contrato. ¿Por qué? Yo les decía la clase pasada. No nos equivoquemos, por ejemplo, pretendamos y vamos a decir, mire, es que aquí está el contrato de compraventa y aquí está la factura cambiaria. No, es un solo documento llamado factura cambiaria. En este documento que es factura cambiaria, aquí está inmerso el contrato. Aquí está inmerso el contrato. Si usted le quiere, la palabra no es técnica, pero usted quiere decir, aquí está metido, tal vez así, para que comprendamos. Aquí está inmerso el contrato. ¿Qué significa? El elemento formal de la compraventa mercantil al crédito, ¿cuál es? La factura cambiaria. ¿Se recuerdan cuando estudiaron contratos o cuando estudien contratos? Siempre hagan esto. Definición, elementos personales, elementos reales y elementos formales. Características y derechos y obligaciones. Así estudia usted los contratos. Una definición, cuáles son sus elementos, cuáles son sus características, cuáles son los derechos y obligaciones. Haga eso con todos los contratos. Entonces, todo contrato tiene definición. Todo contrato tiene elementos. Tiene que existir un vendedor y un comprador. Toda la vida en una compraventa. Elemento real. El objeto del contrato, ¿cuál es? La mercadería que voy a adquirir en este momento al crédito y el precio que voy a pagar en el plazo y en el determinado en el contrato. La forma, donde constamos que hay comprador, vendedor, donde hace constar usted que adquirió tal mercadería, que va a pagar por tales fechas la mercadería. ¿Dónde? ¿Cuál es el elemento formal de ese contrato? La factura cambiaria. Ahí está la forma de un contrato.
La forma de los contratos mercantiles puede ser escritura pública, puede ser en escritura pública, puede ser en documento privado. Al alcalde no lo mencione, que es imposible que un alcalde participe en una compraventa mercantil. Y puede ser a través de títulos de crédito. ¿Por qué? Porque en un título de crédito podemos dejar plasmado un contrato. Ese es en el caso de la factura cambiaria. Usted hizo un contrato con un comerciante. Entonces ahí estamos para que veamos la forma de los contratos. ¿Por qué traemos a colación esto? Porque en el derecho mercantil existen características. Ahí un compañero hacía mención de las características. Las características del derecho mercantil es la profesionalidad de los comerciantes. Recuérdense que el artículo 1 del Código de Comercio establece que el comerciante es un profesional. Entonces, ¿por qué decimos que el comerciante es un profesional? Porque es la teoría subjetiva. Artículo 1 nos establece la teoría subjetiva. Entonces, este comerciante yo voy a contratar, voy a llevar a cabo contratos con un comerciante. Y esos contratos que voy a hacer con el comerciante pueden quedar plasmados y deben de quedar plasmados en documentos. ¿Cuáles documentos? Escritura pública, documento privado e incluso títulos de crédito. Ahí estamos ante los títulos de crédito. Ahora bien, ¿qué son los títulos de crédito? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los títulos de crédito? ¿Alguien se recuerda ahí? ¿Cuál es la naturaleza jurídica? ¿Sí, Joel? Buenos días, licenciado. La naturaleza jurídica de los títulos de crédito es ser un bien mueble, licenciado. Bien mueble. Muy bien, esa es una de las. Esa es una. Le faltan dos. A ver quién había levantado más la manita. Son bienes muebles. 385. ¿Cuál sería la otra característica? ¿Alguien se recuerda? La naturaleza jurídica. ¿No se recuerda alguien ahí? A ver, Harold. Son cosas mercantiles, licenciado. Son cosas mercantiles. Léame el artículo 4, por favor. Con mucho gusto. Artículo 4, Código de Comercio de Guatemala. Cosas mercantiles. Son cosas mercantiles, primero, los títulos de crédito. Segundo, la empresa mercantil y sus elementos. Tercero, las patentes de invención y de modelo, las marcas, los nombres, los avisos y anuncios comerciales. Muy bien, ahí estamos ante las cosas mercantiles. Por eso les decía la sesión pasada. Nunca confundamos empresa con sociedad. ¿Qué es la? A ver, don Harold, otra vez. ¿Qué es la? Si yo le digo qué es la empresa, ¿qué me diría usted? La empresa es una cosa mercantil. Una cosa mercantil. ¿Es un bien? Que es el conjunto de trabajo y valores corpóreos e incorpóreos. Pero no recuerdo las demás características. Ahora, interesante. Veamos algo interesante. Y veamos, usted dijo algo muy interesante. No podemos confundir la empresa con la sociedad. Ahora bien, el lugar físico donde yo contrato con un comerciante, ¿cuál va a ser, don Harold? Perdón, licenciado, no le escuché bien la pregunta. El lugar físico donde yo contrato con el comerciante, ¿dónde es ese lugar físico? Bueno, depende del comerciante, pero es en la empresa, en el local, ¿verdad? En el local. En uno de los elementos materiales de la empresa mercantil. Ahí estamos. Entonces, ¿qué sucede? En el comercio van a girar estas personas. El comerciante, la persona que es el consumidor usuario. Ahora, ¿cuál es el vehículo que utiliza el comerciante para contratar con el particular? La empresa. La empresa mercantil. La empresa mercantil es el vehículo que utiliza el comerciante para contratar con los consumidores o con los usuarios. Ese es el vehículo. Ahora, la persona que facilita la contratación entre el comerciante y el particular, ¿cuál es esa persona? Serían los auxiliares del comerciante. Los auxiliares de los comerciantes.
Si el derecho mercantil no es tan complicado. El vehículo es la empresa. La persona que facilita la contratación entre el comerciante y el particular o el consumidor usuario es el auxiliar. Esas son las personas que participan en el comercio. ¿Quiénes participan en el comercio? Comerciante, auxiliar, los comerciantes si hubiera, el consumidor y usuario. Son los elementos personales del comercio. Ahora bien, para objeto de estudio, que es lo que propiamente nosotros tenemos que determinar, es el llamado comerciante. Pero para poder estudiar el comerciante, primero tendríamos que determinar que el derecho mercantil, ¿cuál es su naturaleza mercantil? Perdón, ¿cuál es su naturaleza jurídica? Pertenece al derecho privado. Eso sí hay que tenerlo muy claro. El derecho mercantil pertenece al derecho privado, es su naturaleza jurídica. Ahora, ¿cómo podemos definir al derecho mercantil? Alguien que me dé una definición del derecho mercantil. ¿Cómo definirían al derecho mercantil? Alguien que se anime a dar una definición. Imagínense que en el privado le diga, defíname al derecho mercantil.